Shalom, mis amados Sajín. Hoy quiero compartir con vosotros un pequeño estudio acerca del pelo largo y el voto de Nazareo. La pregunta que algunos Sajín nos han hecho a través de nuestras páginas está relacionado con que si el hombre hebreo, el israelita, tiene que llevar el pelo largo o qué dice la escritura. Y también nos preguntan que si era Yahshua Nazareo. Amado Sajín, el Beri Hadashah dice que él era nazareno, y es bien importante saber que una cosa es un nazareno y otra es un nazareo. Vamos a aclarar este tema, amado Sajín, para todos vosotros. Los nazareos eran para los antiguos hebreos hombres consagrados a Yahweh, los cuales tenían que cumplir con un voto de no beber vino, como fue el caso de Sansón, aunque Sansón, por lo que dice la escritura, no lo cumplió, y siendo nazareo, Sansón tenía el cabello largo como voto a Yahweh, y ese era el secreto de su fuerza. Los nazarenos, no nazareos, por otra parte, eran los nativos o hijos adoptivos de la ciudad de Nazaret, al norte de Jerusalén, de donde Yahshua era, en el sentido de que él se había criado y vivido allí durante toda su vida, porque ya sabemos que su lugar de nacimiento fue Betlehem, que queda al sur de Jerusalén. El nazareo y el nazareno son dos cosas totalmente distintas, como pueden ver. Y acostumbraban los varones en aquella época a llevar el cabello corto, tal como lo manda la Torá, solo que para aquel tiempo el cabello semilargo en el hombre era lo que se llamaba pelo corto. No como ahora, pues los estándares han cambiado y constantemente cambian, y ya lo voy a explicar para que lo podáis entender mucho mejor vosotros, amados Sajín. Aquí, como ustedes bien saben, tratamos de responder a todas las preguntas, a todas las dudas que los Sajín nos hacen alrededor del mundo, y tratamos de hacerlas llegar a todos para que, como dice la escritura, tengan una respuesta en ahabaz y en paciencia. Recuerden que los tiempos y las modas, amados Sajín, han cambiado, pero Yahweh y su palabra no cambian. Tenemos que ir a aquellos tiempos a ver cómo eran las cosas, porque según eran antes, aún son para nosotros y para nuestro Abba Creador. Aquellos que enseñan que Yahshua tenía el cabello corto, por ejemplo, como el estilo romano, siempre citan el pasaje de Shaul, de Corintillín Alez, primera a los Corintios, capítulo 11 y el pasuz 14, que dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Si al varón, amado Sajín, le es deshonroso dejarse crecer el cabello, dejárselo crecer, se estaba refiriendo a dejárselo crecer como la mujer se lo deja crecer. Y fíjense que Saúl está hablando a la misma vez del cabello del hombre, haciendo una comparación. Habla del cabello del hombre y del cabello de la mujer, haciendo constantes comparaciones, y eso es importante. Cuando dice dejarse crecer el cabello, ya se ha referido a que las mujeres son las que se lo dejan crecer. Y otra cosa, amado Sajín, es muy importante y es honrado no poner en la boca de Saúl ni de Yahweh cosas que ellos jamás dijeron. Fíjense que Saúl ahí no está diciendo que el hombre tenga que tener el pelo corto. Él está diciendo que no lo tenga largo como el de la mujer. ¿Lo entienden? Las mujeres no se lo cortaban. Le era deshonroso hacer eso. Y al hombre le era deshonroso el no cortárselo. Porque si no se lo cortaban, iban a parecer mujeres. Y eso sí estaba prohibido por la Torá. Vamos a entender el contexto del texto que hemos leído, amados Sajín. Vamos a situarnos en este texto, porque para poder entender lo que Saúl quiso decir, debemos de coger el contexto de lo que se estaba hablando.
En aquellos tiempos, amados Sajín, era típico que la mujer tuviera el cabello largo hasta la cintura y que el hombre lo tuviera hasta la nuca o hasta el cuello. Eso era considerado como corto, pero ojo, como corto dentro del pueblo judío y el pueblo hebreo, no entre los romanos y los griegos. Sin embargo, había una gran diferencia porque ninguna mujer tenía el cabello tan corto como a la nuca o al cuello. Hay que entender esto, amados míos. No había, en aquel tiempo, no había pajes, ni existía el corte de Mia Farrow, ni el corte de Julie Andres, ni existían los tintes, ni las permanentes, amados Sajín. Saúl estaba hablando de hombres creyentes comunes y corrientes, y está hablando en términos generales. Él no está hablando de casos excepcionales, ni de cláusulas específicas aplicables a casos que se van por fuera de la generalidad, como sería el voto de Nazareo, o por ejemplo, el hombre hebreo le era deshonroso cortarse el cabello, si ese era el cabello de su barba o de su cuerpo, lo mismo daba. Y tenga en cuenta que Saúl está hablando, amado Sajín, en el contexto a los corintios, y tanto los romanos como los griegos, incluyendo los corintios, se cortaban el cabello de sus cabezas bastante corto, considerablemente más corto que los hebreos, y el pelo de sus barbas también era muy corto. Y ahora, amado Sajín, vamos a leer algunos comentarios para poder entender el contexto de cómo era la vida y cómo tenían el pelo en aquel tiempo. En un comentario de las Escrituras sobre este pasaje, amado Sajín, que os voy a compartir ahora, dice un comentarista: entiendo que la palabra se emplea en el segundo sentido, es decir, en el sentido subjetivo, pues el lenguaje adjetivo, según las leyes de la naturaleza, el hombre podía dejarse crecer el cabello de igual manera que la mujer, puesto que no hay ningún impedimento fisiológico que se lo impida. Y en la Torá se habla de hombres que tenían cabello largo, incluso muy largo, como lo leemos en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 6 y el pasuk 5, o en segunda de Samuel, capítulo 14 y el pasuk 25 y 26. Sigue diciendo el comentarista que las leyes del universo no dan pelo corto al hombre y pelo largo a la mujer, sino un cabello que crece en ambos de forma natural, y que el hombre se lo debe cortar y la mujer no. Por eso Saúl habla que por naturaleza, en el sentido de la práctica por largos siglos, enseña que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello como la mujer. Es decir, tener el pelo, él puede tener el pelo natural, sin jamás cortárselo, borrando así la distinción natural o normal entre el hombre y la mujer. Porque, como dice la Escritura, la mujer descendiente de Abraham, tanto si eran israelitas como si fueran ismaelitas, jamás se cortaban el cabello. Su deseo y costumbre era tenerlo lo más largo posible. En este pasaje, amados, pues la palabra naturaleza no significa las leyes físicas ni la idea con que el hombre nazca. Quiere decir que por naturaleza el pelo le crece tanto al hombre como la mujer. Pero quien da las órdenes de cómo debe de ser el cabello, amados Sajín, es Yahweh, es la Torá. Y a la mujer se le dijo que se le dejara largo y al hombre se le dejara corto. Pero que el corto que se le tenía que dejar a los hombres era en conformidad a como lo tenían los hebreos, no los griegos, los romanos o los corintios. Eso es muy importante, amados Sajín, que lo tengamos en cuenta. La Escritura nos dice que Yahweh enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello como la mujer. Tampoco nos dice la Escritura que la Escritura enseña o que la Torá enseña. ¿Por qué? Pues porque la Torá enseña varias cosas más acerca del cabello, en adición a lo que Saúl dijo en Corintillín Aleph. Por ejemplo, a la madre de Sansón se le mandó que no cortara su cabello, como se lee en el libro de Jueces, capítulo 13 y el pasuk 5, o en primera de Samuel, capítulo 1 y el pasuk 11, o en Números,
capítulo 6, del 1 al 20. Lo que el texto dice, amado Sajín, es que la naturaleza misma enseña que la costumbre de larga práctica, o bien en el sentido nativo, lo que es apropiado, enseña a los corintios que al varón creyente le era deshonroso dejarse crecer el cabello, y que la mujer creyente dejarse crecer el cabello le era gloria, para que las mujeres no se cortaran el cabello ni los hombres cambiaran y se lo dejaran de cortar. Sabiendo ya muy bien, amado Sajín, que en los últimos días todo cambiaría, que las costumbres en los pueblos cambiarían. Y la Escritura dice que todas estas cosas están escritas para nosotros. Y por eso ese sentido nativo, que en aquellos tiempos era normal para casi toda la gente, y le placía a Yahweh, y aún hoy también, Él quiere mantener las cosas dentro de la normalidad existente en aquel tiempo, en términos generales. Él quiere que siga habiendo esa distinción en lo largo del cabello entre el hombre y la mujer. Pero cuidado, amado Sajín, hay excepciones. Eso es por regla general. ¿Cuáles son estas excepciones? No había problema alguno con el cabello no cortado en el hombre cuando tenían el voto de nazareo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que el hombre que tenía el voto nazareo tenía el voto por un tiempo, y que tener el cabello largo era una parte comandada por Yahweh con ese voto. Todo el mundo se regía por la Torá en el pueblo hebreo, amado Sajín, sobre todo en este tipo de cosas que eran fáciles y carnales. Pero no todo el mundo era nazareo. Y eso todo el mundo lo tenía muy claro. A los nazareos se les aceptaba y se les requería que cumplieran con su voto y que no se cortaran el cabello. El voto nazareo podía ser efectivo desde incluso recién nacido, como sucedió en el caso de Sansón, o tomar ese voto voluntariosamente ya él siendo adulto. Y esos votos podían tener diferentes duraciones. Al llegar a su fin de ese voto, de ese tiempo, dicho varón se podía cortar el pelo, el cabello. De hecho, luego del voto se lo tenía que cortar a un largo promedio, que fuese aceptable por Yahweh y por la sociedad, dentro del sentido natural y nativo de las costumbres que había en aquel tiempo, en lo que ellos consideraban normal. Si el voto era de por vida, entonces tal hombre, el que hacía el voto de nazareo para toda la vida, nunca se podía cortar el cabello. Obviamente, amado Sajín, los demás hombres se cortaban el cabello a un largo aceptable, pero aquí, amado Sajín, tenemos que entender que lo que era aceptable para el pueblo hebreo, lo que era aceptable para los romanos, lo que era aceptable para los griegos y lo que era aceptable para los corintios. Pero el hombre del voto nazareo, para guardar bien ese voto, tenía que evitar el cortárselo. Él era el único que representaba un caso excepcional. O sea, él podía dejarse crecer el cabello y nadie lo consideraba ni afeminado, ni rebelde, ni raro, porque todo el mundo sabía que era totalmente normal y aceptable para un hombre con voto de nazareo tener el cabello largo e incluso larguísimo, y de la misma manera que consideraban normal que, por ejemplo, en aquel tiempo una ramera anduviera rapada. A las prostitutas las rapaban como castigo, amado Sají, y para que todo el mundo supiera lo que eran y les diera vergüenza, de modo que hay excepciones, como dice la Escritura. Para las mujeres virtuosas era totalmente deshonroso que una ramera tuviera el pelo largo como ellas, y por eso a las rameras se lo cortaban al ras. Como podemos ver en la Torá, amado Sajín, los nazareos, es decir, los que se consagran al servicio de Yahweh, sí que tenían el cabello largo. Y un claro ejemplo lo tenemos en Sansón, como hemos leído, el cual era un judío con voto nazareo, y tenía el cabello largo, o mejor dicho, sin jamás habérselo cortado. Pero yo os pregunto, amado Sajín, que este es el caso que quiero tratar ahora. ¿Yahshua estaba consagrado al servicio de Yahweh?
Y la respuesta es, por supuesto que sí. Él era nazareo o consagrado a Yahweh por excelencia. Y aunque Yahshua nunca hizo el voto de nazareo, porque no lo necesitaba sin duda, él era consagrado a Yahweh. Y el mayor consagrado a Yahweh de toda la historia. Y por tanto sería el nazareo por excelencia. Lo cual traduce a que Yahshua sí que pudo haber tenido el cabello largo durante sus últimos 3 años y medio de vida de su ministerio. Pero ciertamente no de la misma largura que lo tiene una mujer, porque él no tenía, como dije anteriormente, voto de nazareo desde su nacimiento. Y la prueba es que él, amado Sajín, tomó vino. Recuerden que el voto de nazareno no se puede tener vino, no se puede beber vino. Y también tenía barba, cosa que el voto de nazareno también era un poco complicado según las costumbres. Los hombres hebreos no se afeitaban el rostro al estilo romano. Y esto también es importante tenerlo. Los romanos usaban la barba solo en lo que se conoce como la chiva, con la chivita, en el mentol, similar a algunos caldeos. Pero Yahweh, amado Sajín, prohíbe ese corte pagano a sus hijos. A lo que quiero llegar, amado Sajín, es que Yahshua tampoco tenía el pelo corto al estilo griego o al estilo romano, porque Yahshua era hebreo, y los griegos o romanos y hebreos tenían estándares distintos para la vestimenta, para el arreglo, para el aseo, para la dieta, para los ritos y el comportamiento. Porque ellos, los griegos y los romanos y los que no eran hebreos, no eran un pueblo kadosh, ni obedecían la Torá. También he de enfatizar, amado Sajín, que esas palabras de Saúl en Corintillín Aleph, 1 Corintios, capítulo 11 y pasú 14, fueron escritas inicialmente a los griegos, como eran los creyentes de Corintio. Y tanto los griegos como los romanos tenían el cabello corto, muy corto. Por lo tanto, era deshonroso para ellos llevar el cabello largo, porque tradicionalmente, en aquel tiempo, los homosexuales afeminados en Grecia y en Roma llevaban el pelo largo por costumbre, y eso equivalía a lo mismo que una mujer lo llevaría rapado, porque ambos eran prostitutos. El mundo gentil, amado Sajín, era muy diferente al mundo israelita, que Yahweh describe y define en la Torá. Y ahora en los libros del Beri Hadashah, del Nuevo Pacto, vemos que los Shalujín apóstoles habían tenido que ir a predicar a los gentiles. Allí las cosas eran muy diferentes. Los Shalujín las tenían que mantener más o menos estándar para todos en la asamblea. Los judíos, aunque eran caídos y dispersos también, todavía conservaban algunas buenas tradiciones, como el llevar el pelo largo, no como lo llevaban los romanos ni los griegos. Pero luego hubo mujeres judías que adrede se prostituían y que voluntariosamente y descaradamente se cortaban el pelo a ras ellas mismas, para que todo el mundo supiera lo que eran y pudieran venderse de forma más fácil. La gente cambiaba en aquel tiempo, pero la ley, amado Sajín, de Yahweh en su Torá seguía vigente, y seguía igual, y sigue igual. Observen que esas palabras de Saúl no las dirigió a los judíos. Por eso mismo que acabamos de decir, no hacía falta corregirlos a los judíos, pero sí a los griegos, ya que los varones israelitas y también los judíos del siglo I, como hemos visto, sí que solían tener el cabello notablemente un poco más largo que los romanos y los griegos en ese periodo. Y esto no significa que todos los judíos del siglo I necesariamente tuvieran el cabello largo. Y ciertamente no significa que lo tuvieron largo como el de una mujer. E incluso algunos lo tenían recogido por la parte trasera del cabello en forma de una trenza, tal como se especifica, los especifican los historiadores de aquel tiempo. Eso es de suma importancia entender. Estamos intentando entender el texto en su contexto, en el contexto tradicional que existía. Y en la Torá hay una prohibición contra cortarse los cabellos de la nuca, arrancárselo, y del borde de la barba,
que ya sabemos por la Torá, amados Sajín, que ese texto también ha sido sacado de su contexto, porque solamente era en caso de duelo. Hay muchas excepciones, amados Sajín. En la Torá hay excepciones por la cual el hombre o la mujer se puede cortar el pelo. Si hay sarna, si hay sarpullidos, porque en la Torá hay provisión para todo, pero cuando estamos dentro de lo normal, o sea que no tenemos nada de esas cosas, tenemos que seguir las reglas generales que aplican a todos. Aquellos que afirman que Yahshua tenía el cabello corto al estilo romano, están cometiendo por tanto un grave error, por la sencilla razón de que Yahshua no era griego ni era romano, sino que era judío, era israelita, y además estaba consagrado a Yahweh el Padre, es decir, él era nazareo por excelencia. Es de suma importancia, amados aquí, y lo vuelvo a repetir, que entendamos el texto en su contexto, que busquemos no solo un pasú de la Escritura, sino que leamos todo lo que la Torá dice sobre ese tema. Así que, amados Sajín, si un hermano desea hacerse, quiere hacer el voto nazareo que se encuentra en la Torá, amados Sajín, lo puede hacer y puede dejarse el pelo largo durante el tiempo que esté haciendo el voto de nazareo, sin ningún problema, amados Sajín. Y aquí no juzgamos lo que la gente puede llegar a pensar, nos da igual. A nosotros lo que nos importa es lo que Yahweh piensa y lo que la Torá piensa. Y estamos amoldando nuestra vida a las cosas que eran normales en nuestro pueblo. Porque si nos estamos volviendo a la Torá de Yahweh, a las sendas antiguas, tenemos que volvernos a la Torá. Recuerden, amados Sajín, que hoy en el mundo es moda tanto el hombre que se lo deja el pelo como la mujer, el hombre se viste como una mujer, la mujer se viste como un hombre, el hombre se deja el pelo largo, la mujer se lo rapa. Nosotros no seguimos este tipo de modas. Nosotros nos amoldamos a la Torá, nos amoldamos a lo que Yahweh dictaminó para su pueblo. Así que, amados Sajín, es bueno para nosotros que si algún hermano quiere hacer el voto nazareo, que lo haga sin ningún problema. En la Torá se especifica cómo se puede hacer, sin ningún tipo de contradicción. Entonces, si alguno desea hacerlo, que lo haga, y que durante el tiempo que esté haciendo el voto de nazareo, que no se corte el cabello, porque no tenemos por qué seguir las costumbres de las naciones, seguimos lo que dice la Torá. Así que, amados Sajín, espero que hayáis podido entender el tema que os he querido compartir en este Yom, amados Sajín, y que tengáis un hermoso Yom. Shalom.